Bueno, un escenario donde puede aparecer los diagnósticos de síndrome hemolítico urémico, microangiopatía trombótica en general, son las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, bueno, es un placer recibir a dos personas idóneas para discutir esta posibilidad: Begoña Rivas, nefróloga del Hospital La Paz en Madrid, y Manuel Quintana, médico del Servicio de Medicina Intensiva y director de la Unidad de Simulación del hospital. Y vamos a charlar sobre esta posibilidad de diagnóstico de microangiopatías trombóticas, síndrome hemolítico urémico en estas unidades. Entonces, Manuel, ¿tú crees que los médicos, los intensivistas en general, estáis concienciados acerca de esta posibilidad diagnóstica? ¿Cómo percibes la sensibilidad general acerca de estas patologías? Pues yo, si te tuviera que ser sincero y si fuera académicamente correcto, diría que sí, pero si soy honrado te digo que no. Nosotros no es una patología que sospechemos, es una patología que la sospecha nos viene porque ya hemos descartado las causas que consideramos más frecuentes y habitualmente es un golpe de suerte, ¿no? Es como una lotería, un bingo, se van descartando otras opciones y de repente alguien piensa, pues leí, oí o tuvimos, ¿no os acordáis que tuvimos? Entonces ya vas a buscarlo, ¿no? Pero de entrada, desgraciadamente, yo creo que es una patología más frecuente la que nosotros diagnosticamos y que requiere pensar en ella, ¿no? Entonces creo que las actividades formativas orientadas a conocer la patología y acciones orientadas a facilitar el despistaje de esta patología es importante. En intensivos nos manejamos habitualmente mediante listas de opciones, ¿no? Entonces quizás sea una opción más que deberíamos de considerar con unas determinadas características. Ya, bueno, lo que dices es muy interesante porque son patologías además que ya sabes que afectan al riñón frecuentemente, con fracasos renales agudos graves, ¿no? Entonces, Begoña, bueno, os iba a preguntar si tenéis una relación fluida entre nefrología y medicina intensiva en el sentido de fracasos renales agudos especiales, ¿no? ¿Cuándo intervenís vosotros? Yo coincido con Manolo que efectivamente la microangiopatía trombótica pues es una patología silente que si no la buscas no la vas a encontrar. Y en cuanto a la relación que tenemos los nefrólogos con los médicos de la UBI, yo creo que en nuestro caso pues es excelente. Si bien es cierto, creo que la figura del nefrólogo debería estar como un poquito más presente en todas las UBIs. Bien es cierto que el fracaso renal agudo, que en ocasiones acompaña a un paciente ingresado en cuidados intensivos, pues tiene características de depleción de volumen, de inestabilidad hemodinámica, pero sí que creo que aquellos pacientes en los cuales esas causas iniciales se solventan, debemos prestar un poquito más de atención a por qué se está produciendo ese fracaso renal agudo. En el caso concreto de la microangiopatía trombótica, como bien dices, el riñón es un órgano diana que se ve afectado y que creo que con determinaciones analíticas que habitualmente se realizan, por supuesto en cuidados intensivos como en otros servicios, nos deben de alertar a tener esa patología en la cabeza. Es decir, un paciente con un fracaso renal donde las causas hemodinámicas ya están corregidas, la sepsis se va corrigiendo con su tratamiento adecuado y aparecen pues una anemia que no se explica por el uso de drogas o por el uso de dispositivos extracorpóreos como pues el ECMO, el hemofiltro o la propia sepsis, pues creo que sí que hay que prestar atención y pensar que a lo mejor un hemolítico urémico, una microangiopatía trombótica secundaria puede ser la causa de este paciente con criterios de gravedad y que le lleva a cuidados intensivos. Sí. Yo creo que el problema que tenemos es que pacientes críticos con fallo renal pues es muy frecuente. Y quizás esa frecuencia hace que, y como la mayoría, como ha dicho Begoña, están en relación casi siempre con depresión de volumen y lo sobrellevamos, lo corregimos, quizás no sea el trigger que nos alerta a este problema.
Si nos vamos a otros triggers, como puede ser la anemia, ¿qué paciente crítico no está anémico? O sea, que es que están, prácticamente casi todos están anémicos, ¿no? Venga, vamos a buscar otro trigger, nos vamos a las plaquetas. Nosotros, el 90% de los pacientes tienen trombocitopenia menor de 150.000 y trombocitopenias por debajo de 90.000, pues tenemos con harto frecuentes, ¿no? Entonces, quizás los disparadores para pensar en esta patología son tan comunes que muchas veces el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? O sea, quiero decir que realmente pierden importancia, pierden valor, ¿no? Quizás si nosotros nos acostumbráramos a pensar, por eso son buenos los algoritmos, que entiendo que luego comentaremos, ¿no? Si tenemos tal cifra de plaquetas, tal cifra de anemia, y además tenemos el LDH alto, pues deberíamos de pensar. Porque luego, si vas a la sintomatología, nuestros pacientes tienen sintomatología, afectación respiratoria, tienen afectación renal, tienen afectación neurológica, tienen afectación digestiva. O sea, no es lo más frecuente pensar en una microangiopatía, ¿no? Aun cuando seguramente haya más de las que nosotros somos capaces de ver. Yo creo que en ese caso, ¿no? En ese caso que efectivamente, como bien dices, esos pacientes pueden tener multicausalidad para el descenso de plaqueta y la aparición de anemia, pues quizá determinar la LDH en un momento dado, determinar esquistocitos o incluso alteración del perfil hepático, nos puede dar lugar a pensar un poquito, oye, pues a lo mejor este paciente sí que tiene una microangiopatía. Como decía antes a Manuel, si soy honrado, nosotros no pensamos en esto porque no lo tenemos interiorizado. Nosotros tenemos una caída de plaquetas mayor del 25% o una cifra que indique trombocitopenia. Pues la primera causa va a ser sepsis. Venga. ¿Que no es una sepsis? Vamos a pensar que es medicamentoso, ¿no? Alguno de los fármacos, vamos quitando. O sea, tardamos mucho tiempo en pensar otras causas y hasta que no pensamos otras causas no pedimos la LDH y no pedimos los esquistocitos. A lo mejor sí que deberíamos de tener una especie de checklist y entonces si esto ocurre, pedir. Y eso quizás sea el cambio. Muy interesante, ¿no? El tener algoritmos compartidos para... Yo soy un nefrólogo de la vieja escuela, que íbamos mucho por las UBIs, porque era, recordaréis, tú no, que eres muy joven, ¿no? Pero en la época cuando los nefrólogos hacíamos diálisis convencionales en las UBIs, ¿no? Entonces teníamos una presencia allí muy frecuente. Después con los hemofiltros ya se automatizó todo esto. ¿Hasta qué punto un fracaso renal agudo persistente y con características atípicas debería llevar a consultarlo con nefrología para hacer una valoración diagnóstica más amplia? Pues desde luego hábito no hay, ¿no? Hay que decir que normalmente nosotros que tenemos el conocimiento y del uso de técnicas de depuración extrarrenal, ¿no? Que bien discontinuas o bien continuas, nosotros solamente contactamos con nefrología de forma rutinaria, me refiero, cuando tenemos un paciente que es suyo, que en origen es un paciente nefrópata que acaba con nosotros, entonces, bueno, realmente damos una continuidad de cuidados, pero compartimos la responsabilidad de ese paciente, o cuando hay algo que no somos capaces de resolver, que no es habitual en estas situaciones. Sin embargo, con otras especialidades sí que hemos ido entrando en una relación directa, diaria, aun cuando no haya una necesidad de ese contacto, que a lo mejor es un tema que igual que hacemos con infecciosas, que se pasan todos los días por la unidad, a ver si podemos hacer una colaboración. O sea, yo sí creo en la transversalidad del conocimiento y creo que las relaciones hay que cuidarlas y hay que trabajarlas, ¿no? O sea, en este caso, pues con Begoña es muy fácil porque es una relación personal, pero me refiero en condiciones normales o rutinarias, pues a lo mejor podemos ir cambiando estas dinámicas, ¿no? Son dinámicas que se heredan, que se mantienen en los centros, pero que igual es el momento, igual que hemos empezado a tener una colaboración mucho más estrecha con hematología, pues a lo mejor sí que esto nos puede servir como disparador para hacer eso, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo decía al principio, creo que la figura del nefrólogo debe estar en la UBI de forma mucho más prevalente. Ya no solo para el fracaso
que se perpetúa en el tiempo y que va a necesitar diálisis y que incluso a la salida de la UBI va a necesitar diálisis, también un poco para hablar del tipo de acceso vascular que en un momento dado se debe de canalizar, el tipo de diálisis que se debe realizar. A lo mejor no todo el mundo necesita un mismo grado de ultrafiltración, en fin, yo creo que sí que el nefrólogo debe estar ahí en la UBI y por supuesto en los casos persistentes, incluso en aquellos que no van a necesitar hemodiálisis en ese momento, pues también para establecer una estrategia diagnóstica inicial, pues a lo mejor tiene proteinuria, tiene microhematuria, tiene hematuria, no sé, tiene alteraciones ácido-base muy importantes, que a lo mejor el diagnóstico FETEN pues no se llega pues porque el enfermo tiene otras muchas cosas que le afectan en ese momento. Entonces sí que es cierto que creo que la figura del nefrólogo debería estar pues ahí y efectivamente pues estamos dispuestos, por supuestísimo. Pues pasemos del creemos a hagamos, ¿no? Claro, sí, sí. Ese es un punto muy importante porque además en mi apreciación cambia mucho de unos hospitales a otros, ¿no? Hay hospitales con una cultura de colaboración transversal, como decís, pero hay otros en los que hay una tendencia a los compartimentos estancos y que cuesta mucho que un fracaso renal agudo de una UBI se valore por nefrología, y pero yo creo que es importante, ¿no? Pero volviendo al tema de la microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico, me imagino que la sepsis será uno de los diagnósticos más frecuentes en una unidad de intensivos. ¿Qué datos clínicos pueden hacer pensar que no se trata de una sepsis y puede haber una microangiopatía trombótica? Por ejemplo, mira, no sé si Begoña lo conoce seguro porque participó en esto, pero en el Grupo Español de Enfermedades Glomerulares publicó hace muy poquito una serie de síndromes hemolíticos urémicos con un diagnóstico genético seguro, etcétera, y el objetivo del estudio era ver la frecuencia de hipertensión, ¿no?, grave o maligna, y encontramos que el 87% de los pacientes con síndrome hemolítico urémico tenían una hipertensión muy grave y más de un 30% era maligna. Entonces, en un enfermo, y algunos de estos enfermos ingresan en las UBIs por las graves complicaciones orgánicas que tienen, además del fracaso renal agudo, complicaciones cardíacas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un enfermo en el que el diagnóstico inicial puede, en una UBI, ¿no?, en una UCI, puede ser sepsis por la presencia de trombocitopenia, anemia, complicaciones multiorgánicas, la presencia de hipertensión podría ser una señal de alarma hacia microangiopatía trombótica SUA. Pues yo entiendo que sí, porque realmente nuestros pacientes sépticos suelen estar hipotensos, ¿no?, y suelen necesitar soporte inotrópico. Puntualmente alguno puede estar hipertenso y en estos quizás sí que deberíamos de pensar, ¿no? Nosotros además también hay otros pacientes o hay otro modelo de paciente que ingresa con un cuadro de hipertensión maligna y que luego desarrolla una sepsis, ¿no? Entonces a lo mejor también esa otra vertiente puede ser indicativa de que estemos ante una microangiopatía trombótica y no la estemos viendo con la precocidad que requiere. Yo desde luego, no sé si hay algún intensivista en este artículo y en este proyecto, pero a lo mejor es una cosa que también debemos de ir cambiando estas cosas, ¿no?, que en este tipo de estudios que son o puede tener un componente transversal lo podamos trabajar en conjunto. Y de otras formas, esto sí que me lo apunto para tenerlo como disparador, ¿no?, paciente que en el curso de su sepsis, bien antes o bien después, hace una hipertensión maligna, sospechar microangiopatía trombótica. Esto es un cambio de gestión de estos pacientes, ¿no? Y bueno, pues para eso estamos, ¿no?, para cambiar la forma de hacer las cosas. Sí, sí. Sí, este trabajo fue muy interesante porque efectivamente inicialmente se postulaba que incluso la hipertensión arterial maligna podía ser una causa de hemolítico urémico secundario, ¿no? Con eso se demostró, con este artículo, en este trabajo se demostró que pacientes efectivamente con hemolítico urémico primario, habiendo descubierto las mutaciones en algún gen del complemento y demás, sí que se objetivaron cifras elevadísimas de tensión, con incluso un fondo de ojo patológico, retinopatía hipertensiva grado 4, con exudados y demás. Que comparado con una microangiopatía trombótica con todas las características analíticas. Se comparó en este trabajo con un grupo control
con pacientes que tenían hipertensión arterial maligna en el contexto de enfermedades autoinmunes, y sí que se vio que el grado de fracaso renal era bastante inferior a los pacientes que desarrollaban una microangiopatía trombótica, un hemolítico urémico con hipertensión arterial maligna, y que incluso el control de la hipertensión en pacientes que tenían el hemolítico urémico no mejoró los datos de microangiopatía trombótica. En cambio, cuando se controlaba la tensión en otras entidades, pues sí que parecía que los datos de microangiopatía trombótica mejoraban. Sí. Por lo tanto, efectivamente, la hipertensión nos debe de poner en alerta de que algo está sucediendo. Como tú ponías el ejemplo, pues se han descrito muchos casos, por ejemplo, de pacientes con pancreatitis y demás, que finalmente parece que la pancreatitis va mejor, los parámetros analíticos de la pancreatitis o de la sepsis secundaria a la pancreatitis, y que luego desencadenan una hipertensión que no se entiende muy bien por qué, desaparece la necesidad de aminas vasoactivas y aparecen los signos de microangiopatía, y puede ser que ese paciente lo que tuviera es una alteración en el complemento, una aguja de complemento, efectivamente, que sea el desencadenante, que a lo mejor la pancreatitis se tiene que poner entre interrogación, ¿no?, de que fuera la causa que le llevaba a la UBI, no una microangiopatía subyacente o un hemolítico urémico en este caso. Sí, sí. Acabamos de publicar una serie corta de pancreatitis, que va seguida de un SUA secundario. De todas maneras, todo esto es muy importante porque en los últimos años se ha visto que la posibilidad de cortar la activación del complemento en SUAS secundarios también, pero sobre todo, por supuesto, en los SUAS primarios es fundamental, de cara a recuperar el mayor grado posible de función renal, ¿no? Por eso la insistencia que tenemos mucho, sobre todo los nefrólogos, ¿no?, del diagnóstico precoz y el tratamiento precoz es importante, ¿no? Y hablábamos antes de la conveniencia de tener algoritmos compartidos. Yo hace años tuve la oportunidad de colaborar con un líder, ¿no?, de la medicina intensiva, Jean-Louis Vincent, y un grupo de autores publicados en Critical Care, un algoritmo diagnóstico que tenéis ahí para pacientes con trombocitopenia, ¿no? Lo que decía Vincent y los intensivistas que participaron es que, bueno, como decías tú, Manuel, ¿no?, que la trombocitopenia es un dato muy frecuente. Y entonces ellos recomendaban, y fue un poco la idea de este artículo, de este algoritmo diagnóstico, ejercitar este algoritmo en todos los pacientes con trombocitopenia, ¿no?, para ir descartando, en función de que tuvieran coagulación normal o anormal, una serie de posibilidades diagnósticas, después hacer ya un Adams 13 en los que tenían coagulación normal, es decir, hacer todo el algoritmo diagnóstico que los nefrólogos nos hemos acostumbrado a hacer en presencia de esos datos de sospecha, y esto podría llevar a la identificación rápida de esos casos de microangiopatía trombótica SUA en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo lo ves, Manuel? Bueno, yo creo que es un algoritmo fácil de seguir, ¿no? Indudablemente todos los algoritmos que sean fáciles de seguir se van a cumplir. Si son muy complejos, la realidad es que no va a ser así. Entonces, a mí me parece interesante. También es cierto que ahora yo creo que en muchos hospitales se va incorporando la facilidad para tener resultados de Adams 13, ¿no?, que era otra de las cosas que enlentecía mucho el diagnóstico, porque tenías que mandar estos resultados, estaban externalizados, tardabas en tener los resultados, y nosotros en el entorno crítico estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Pedimos una prueba, tenemos un resultado y hacemos una actuación. Entonces, todo lo que requiera retrasar una actuación cuesta trabajo, ¿no? Pero yo creo que ahora este algoritmo por lo menos en nuestro entorno va a ser más aplicable, porque vamos a tener esta facilidad, ¿no?, de completar las pruebas de despistaje, ¿no?, porque realmente es un algoritmo de despistaje de causas de esa trombocitopenia inicial que tenemos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, en este algoritmo, pues la coagulación yo creo que tiene un gran punto de salida, ¿no?, de punto de partida. Efectivamente, el paciente que tenga trombocitopenia, microangiopatía, pero tenga unos tiempos de coagulación alargado, consumo de fibrinógeno, elevación del dímero D, pues nos indicará a lo mejor más que estamos ante una coagulación intravascular diseminada. Y efectivamente nosotros estamos de enhorabuena ahora en La Paz, porque desde hace un año, año y medio, efectivamente el Adams lo podemos hacer en el hospital, y efectivamente pues la inmediatez pues es una gran ventaja. De cualquier forma, también podemos recordar que para los centros que no tengan el Adams 13 pues está el Plasmic Score,
que también pues, con 7 parámetros te da una puntuación y podemos discernir entre si estamos más próximos a una púrpura trombótica trombocitopénica o bien nos decantaríamos más hacia el hemolítico urémico y en una palabra, pues efectivamente, como dice Manolo, este algoritmo es muy sencillo de seguir y salvo a lo mejor el cultivo de la sigatoxina, que sí que se demora mucho más y que generalmente tenemos que pedirlo en reiteradas ocasiones, es fácil poder llegar a una causalidad de la trombocitopenia que tiene el paciente. Sí, muy bien. Pero bueno, ya veo que en vuestro hospital hay un ambiente de colaboración muy positivo con nefrología, también hematología, con Sí, es un grupo... que eso es fundamental. Bueno, y hombre, no me resisto a haceros una pregunta en la época en la que estamos, desgraciadamente, que es la de enfermos con coronavirus y el tema de la microangiopatía trombótica, porque se han descrito casos de microangiopatía trombótica en enfermos con infección por coronavirus. ¿Habéis tenido experiencia o hay...? Nosotros hemos tenido un paciente con incluso diagnóstico histológico. Realmente el papel del coronavirus en sí no lo terminamos de encuadrar bastante porque es un paciente que fue trasplantado en diciembre, nunca llegó a tener una función primaria del injerto, parece que hizo un rechazo humoral, se biopsió, se vieron datos de microangiopatía trombótica y curiosamente con PCR negativa para coronavirus salió el coronavirus, la nucleocápside y la inmunohistoquímica. Ah, sí, qué interesante. Con unas lesiones vasculares brutales, necrosis fibrinoide, trombos intracapilares, bueno, una histología muy agresiva. Finalmente este paciente fue a trasplantectomía porque el tratamiento para el rechazo no surtió su efecto. Y en la pieza de la nefrectomía, la trasplantectomía, también se volvió a ver pues ya una microangiopatía trombótica ya evolucionada, con mucha mesangiolisis y demás, y se volvió a ver la presencia por inmunohistoquímica del coronavirus. Bien es cierto que en ese momento de la trasplantectomía la PCR fue positiva, pero previamente todas las PCR habían sido negativas. Por lo tanto, no podemos decir a ciencia cierta que el coronavirus en este paciente jugó un papel desencadenante del rechazo, tal vez, que perpetuó la agresividad de las lesiones de microangiopatía histológicas, pero ahí lo tenemos ahí un paciente que finalmente falleció por desgracia y bueno, pues tenía su coronavirus, sus lesiones de microangiopatía, una microangiopatía analítica que curiosamente apareció posterior a la realización de la biopsia, o sea que no había nada salvo la disfunción del injerto que nos pusiera un poquito en antecedente de que este paciente tenía una microangiopatía. Y bueno, pues nos queda la duda, ¿no?, de si fue causa, consecuencia, fomentador de la agresividad de las lesiones, pero sí que es verdad que se hallaron en la biopsia. Muy interesante. Muy bien, bueno, pues daros las gracias finalmente por la colaboración y por este ambiente transversal, como decías, de colaboración entre servicios, que va a redundar en diagnósticos y tratamientos precoces de estas patologías. Bien, gracias. Muchas gracias.